Es una bóveda de secretos que pocos aficionados comprenden realmente. Aunque la mayoría recuerda el humor campechano y las inolvidables advertencias del robot, Peligro Will Robinson, pocos conocen el caos que se desató entre bastidores. ¿Sabías que el personaje más emblemático de la serie ni siquiera aparecía en el piloto original, o que una llama viva estuvo a punto de hacer descarrilar un episodio entero? Si es fan de la ciencia ficción clásica del drama entre bastidores o de la historia oculta de la televisión, esto es para usted. Hemos descubierto curiosidades perdidas hace mucho tiempo, confesiones raras del reparto y detalles extravagantes de la producción a partir de entrevistas fiables y fuentes de archivo. Abróchate el cinturón. Estos 20 datos cambiarán para siempre tu forma de ver Perdidos en el espacio. Número 20. La gran rebelión vegetal. En su tercera temporada, Perdidos en el espacio, se había lanzado de lleno al absurdo, pero nada superaba a la infame rebelión vegetal. En este extraño episodio, la familia Robinson se enfrenta a Tibo, una zanahoria parlante de tamaño humano que intenta convertir a la tripulación en plantas. Incluso los fans más acérrimos luchan por defenderlo. Entre bastidores se dice que el guionista Peter Packer estaba tan avergonzado del guión que intentó ocultárselo a los actores. Jonathan Harris, antes del rodaje, como si una zanahoria humanoide no fuera suficiente. El equipo de producción planeó originalmente incluir una llama viva en el episodio. Sin embargo, la llama no dejaba de escupir al reparto y al equipo, por lo que fue imposible filmarla. El animal fue eliminado rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El episodio se hizo famoso no solo por su trama surrealista, sino también por simbolizar los extremos creativos a los que había llegado la serie. Este episodio se emitió justo una semana antes de la serie. Por último, algunos fans y críticos creen que su exagerada estupidez puede haber contribuido a la cancelación de la serie, tanto si te encanta como si te da escalofríos. La gran rebelión de las verduras sigue siendo una de las horas de televisión más extrañas jamás producidas. Si este detalle le ha parecido inesperado, el siguiente te hará cuestionar todo. Número 19. Dr. Smith no debía quedarse. Dr. Zachary Smith, el despreciable cobarde saboteador y ahora icono de la comedia. Nunca debió durar en la familia, nunca existió. En el piloto no emitido de Perdidos en el espacio, un personaje concebido a partir de entonces para dar conflicto al viaje de los Robinsons con vistas a ser el más unidimensional de los villanos, cuya traición enviaría a la familia fuera de curso. Pero Jonathan Harris vio potencial en ese personaje y por lo tanto decidió interpretarlo de manera diferente. En lugar de pura maldad, Harris hizo poco a poco. Los productores empezaron a darse cuenta de que a medida que la serie avanzaba hacia la comedia, las payasadas de Harris, que en un principio se consideraban excesivas, daban nueva vida a la serie. Smith se convirtió en el personaje más reconocible y citable de la serie. ¡Qué dolor! Tal fue el éxito de su transición de uncharacteristic a alivio cómico, que pasó a redefinir la identidad misma de la serie, salvo la molestia del Dr. Smith Perdidos en el espacio, se habría desvanecido hace mucho tiempo. Número 18. El movimiento de poder de la estrella invitada especial. Jonathan Harris no solo era inteligente en su interpretación, Dr. Smith. Cuando se incorporó a Perdidos en el espacio, Harris hizo una petición audaz. En lugar de figurar como miembro regular del reparto, quería ser acreditado como estrella invitada especial. Esto era muy inusual, especialmente para alguien que aparecía en todos los episodios de la serie, pero Harris creía que la etiqueta añadía prestigio y singularidad a su papel. Los productores estuvieron de acuerdo y a partir de ese momento Harris fue acreditado como estrella invitada especial en todos los episodios. A pesar de ser esencialmente un personaje principal, fue un movimiento que no solo impulsó su visibilidad, sino que también lo separó del resto del conjunto a los ojos de los espectadores y de la industria. Nadie más en el elenco principal tenía este tipo de crédito. Este título dio ventaja a Harris y reforzó el personaje en pantalla que había dado forma al Dr. Smith. Smith,
un personaje que pensaba que estaba por encima de todos los demás en cierto modo. El crédito se convirtió en una extensión de la personalidad del personaje. Fue una decisión calculada que dio sus frutos convirtiendo a Harris y al Dr. Smith en los protagonistas de la serie. Smith destaca en la historia de la televisión como el romance fuera de la pantalla número 17 entre miembros del reparto. Mientras Perdidos en el Espacio presentaba las aventuras de una familia delante de la cámara detrás, se desarrollaban otras dinámicas. Billy Mumy, un pequeño pero curioso, Will Robbins, se hizo muy amigo de Angela Cartwright, que interpretaba a su hermana Penny. La amistad se convirtió en romance a medida que maduraban. Para cuando a Mooney le ofrecieron el carné de conducir él y Cartwright estaban saliendo en serio. La relación duró varios años, mucho después de la cancelación de la serie. De hecho, incluso estuvieron comprometidos brevemente, algo que pocos fans sabían. Fue el primer romance serio para ambos, hecho más especial en el hecho de que prácticamente crecieron juntos en el set. Además, a pesar de que eventualmente se distanciaron, Mooney y Cartwright siguieron siendo amigos cercanos a lo largo de las décadas que siguieron. Por lo tanto, el romance detrás de las escenas dio a su química en pantalla un poco más de sustancia en esa mezcla. Esta historia fue uno de los pocos momentos de auténtica emoción humana de Perdidos en el Espacio número 16 Smith y el robot desaparecidos en el piloto Perdidos. En el espacio que la mayoría de los fans recuerdan, no era la versión que los productores presentaron originalmente en el piloto no emitido titulado Sin lugar donde esconderse. No había Dr. Smith ni robot, dos de los elementos más icónicos de la serie. La historia se centraba únicamente en la familia Robinson y en el comandante Don West mientras se embarcaban en su misión espacial. Su viaje no se vio interrumpido por un sabotaje, sino por una tormenta de meteoritos que les desvió de su ruta. Tras revisar el piloto, los ejecutivos de la cadena consideraron que la serie necesitaba más color y carisma, lo que llevó a añadir al Dr. Smith, que sabotearía la misión, y al robot, que se convertiría tanto en una herramienta como en un compañero cómico. Estos cambios de última hora transformaron el tono y el futuro de la serie. Es difícil imaginar Perdidos en el Espacio sin el dramatismo del Dr. Smith o la famosa advertencia de Robinson sobre el peligro de los robots, pero si el piloto hubiera seguido adelante tal y como está el público, podría haber acabado con una serie muy diferente y posiblemente menos memorable, la número 15 Perdidos en el Espacio por encima de Star Trek, concepto que se planteó casi al mismo tiempo que Star Trek. Ambos conceptos estaban en las oficinas de la cadena a principios de los años 60, pero los ejecutivos de la CBS pensaron que solo uno de ellos podía encajar en el calendario. El enfoque de Irwin Allen fue favorecido por su historia orientada a la familia, con lo que en ese momento parecía un tono más comercial. Aventureros, Perdidos en el Espacio se estrenó en 1965 y tuvo mucho éxito en los ratings. Al principio la serie combinaba la dinámica familiar de aventura y smorgasbords visuales que atraían a una amplia audiencia al mismo tiempo. Star Trek se había establecido en la NBC, donde luchó con los ratings antes de elevarse a la fama de sindicación. La decisión de la CBS definiría los destinos de ambas franquicias. Perdidos en el Espacio ardió brillante y brevemente, mientras que Star Trek crecía en una vasta y eterna expansión. En retrospectiva, uno de los más tentadores what ifs hace señas. ¿Cómo sería la ciencia ficción hoy si la CBS hubiera archivado Perdidos en el Espacio en la basura y abrazado Star Trek número 14? El traje de robot cuesta $70,000. El robot de Perdidos en el Espacio no era solo un personaje memorable. Fue un logro técnico diseñado por Robert Kinoshita, que también creó a Robbie, el robot de Planeta Prohibido. El traje del robot B-9 se construyó con fibra de vidrio e intrincadas piezas metálicas. Su construcción costó la friolera de $70,000, una inversión enorme para una serie de televisión de los años 60. Además, el traje pesaba casi 90 kilos, lo que lo convertía en uno de los trajes más pesados jamás utilizados en la televisión de la época. El doble Bob May consiguió el papel de manejar el robot por una razón muy sencilla.
Podía caber dentro del voluminoso traje, pero llevarlo no era fácil, la visibilidad limitada. La ventilación y la movilidad hacían que fuera una tarea agotadora. Realizar incluso los movimientos más sencillos, May tenía que memorizar todos sus movimientos con precisión y soportar una incomodidad extrema durante largas horas de rodaje, mientras tanto actor de doblaje. A pesar de las dificultades, Dick Tufeld grabó las líneas del robot por separado. El robot se convirtió en uno de los elementos más queridos de la serie. El robot se convirtió en una de las partes más queridas de la serie. Es un testimonio de la cantidad de artesanía y sacrificio que se invirtió incluso en los papeles más inusuales y de cómo un hombre atrapado dentro de un caparazón de 90 kilos ayudó a definir una era de la televisión de ciencia ficción. Se utilizaron 13 ordenadores reales en el plató, una de las decisiones más radicales que el creador y productor de Perdidos en el Espacio, Irwin Allen, realizó durante la realización de esta serie de ciencia ficción, la incorporación de ordenadores en el decorado de la nave espacial Júpiter 2 en lugar de utilizar maquetas o paneles de control de cartón. Se instalaron ordenadores Burroughs B205 para filmar los parpadeos de las luces, los mandos y las elegantes superficies. El Burroughs B205 es un ordenador fabricado en el mundo real en los años 50 y 60 que se utilizaba en agencias federales y laboratorios de investigación. Estaba preparado para la televisión. Bastante complicado y moderno, pero definitivamente más allá de lo que el público podía imaginar su función. Allen era conocido por su obsesiva atención a los detalles visuales, y esto era una prueba de hasta dónde llegaría por esta ilusión. Para trabajar en pleno viaje por el espacio exterior, es posible que estos ordenadores no estuvieran operativos durante el rodaje, pero dieron a Júpiter 2 ese pulido brillo inmersivo que la distinguió en su momento de sus homólogas de ciencia ficción. Aquí estaba la mezcla más inteligente de realidad y ficción, basando la salvaje narración en algo bastante real aunque extraño. Número 12 basada en un cómic y una novela. Aunque muchos fans piensan que Perdidos en el Espacio era un concepto original, sus raíces son mucho más profundas. La serie se basaba en el cómic Space Family Robinson, publicado en 1962 por Gold Key, que narraba la historia de una familia científica que exploraba la galaxia. Pero ni siquiera ese cómic era totalmente original. Se inspiraba en la novela de aventuras de 1812, La familia suiza Robinson, un relato clásico sobre una familia de náufragos que sobrevive en una isla desierta. Este origen en capas significa que Perdidos en el Espacio fue esencialmente una adaptación de una adaptación. Irwin Allen llegó a un acuerdo con la editorial de cómics para utilizar el nombre y el concepto de la familia para su programa de televisión, lo que dio a Perdidos en el Espacio un pedigrí único. El cómic incluía personajes adicionales como un loro y un perro. La idea central de una familia varada que se enfrenta al peligro y al descubrimiento se mantuvo intacta. Comprender estos antecedentes añade una nueva profundidad a los temas de supervivencia, exploración y resistencia familiar de la serie. Lo que empezó como una novela de aventuras del siglo XIX se convirtió en un drama de ciencia ficción de mediados de siglo, prueba de que las buenas historias pueden viajar lejos, incluso al espacio. Número 11. Compartió maquillaje alienígena con Star Trek, en el apogeo de la televisión. El ingenio era igual de importante que la originalidad, y Perdidos en el Espacio no se privó de obtener un poco de ayuda en la construcción de sus alienígenas. Algunos de los diseños de orejas puntiagudas para los alienígenas vistos en la serie fueron creados a partir de prótesis utilizadas en Star Trek. Aunque se consideraban rivales, las dos series compartían un círculo de producción, incluyendo maquilladores y equipos de efectos que trabajaban arriba y abajo de los estudios. El episodio El Faro Encantado presentaba alienígenas con orejas puntiagudas, inquietantemente similares a las de los vulcanos de Star Trek. En lugar de crear moldes completamente nuevos desde cero, el equipo de discapacitados Perdidos en el Espacio recortó gastos utilizando simplemente materiales del departamento de maquillaje de Star Trek.
Se trataba de una medida de reducción de costes en una época de escasez financiera y de rodaje. Esta esclarecedora visión pone de relieve lo entrelazadas que podían estar las dos series que competían entre sí. Añade una conectividad imprevista entre dos nombres gigantes de la historia de la televisión. Aunque los fans probablemente nunca lo vieron, los alienígenas de Perdidos en el Espacio llevaban trozos de Star Trek, convirtiéndolo en una especie de crossover, cosas interesantes. Pero la siguiente lleva la rareza intergaláctica a un nivel completamente nuevo. Número: 10 fechas de lanzamiento, contradictorias para el Júpiter. 2. Los fans que hayan prestado atención a la cronología de la serie habrán notado una confusa contradicción. Justo al comienzo del viaje en el episodio piloto, sin lugar donde esconderse la familia, Robinson lanza el Júpiter 2 al espacio, y la fecha se indica claramente como 16 de octubre de 1997, sin embargo, en el siguiente episodio, The Derelict, John Robinson escribe en su diario de la misión que la fecha es el 21 de octubre de 1997. Sin embargo, también menciona que todavía están dentro de las primeras 24 horas de su misión. Esta incoherencia nunca fue abordada o explicada en la serie, y ha desconcertado a los fans orientados al detalle durante años. ¿Fue un error de continuidad, un descuido de guión, o los escritores simplemente esperaban que nadie se diera cuenta? Sea cual sea la razón, es una pequeña pero notable ruptura en la lógica interna de la serie. Especialmente extraño, dado lo mucho que la serie se apoyaba en la ciencia futurista y la planificación precisa. Puede parecer un detalle menor, pero en una serie en la que la cronología de la misión es crucial para el drama, tal contradicción llama la atención. Es una de esas peculiaridades que hacen que volver a ver Perdidos en el Espacio sea divertido y un poco frustrante para los fans más acérrimos. Número 9. Guy Williams estaba desilusionado. Guy Williams, el patriarca incondicional. John Robinson se había unido a Perdidos en el Espacio con grandes esperanzas. Williams, que ya era una luminaria de la interpretación gracias a su papel protagonista en El Zorro, pensó que se incorporaba a otra serie dramática, y así fue durante algunos episodios de su primera temporada. Perdidos en el Espacio ofreció otra ciencia ficción centrada en la familia, mezclada con una verdadera sensación de peligro y riesgo, pero todo eso desapareció en la segunda temporada. El tono de la serie cambió bruscamente hacia el humor chusco, impulsado en gran medida por la popularidad emergente del Dr. Smith y el robot. Smith y el robot. Los guiones se llenaron de chistes y situaciones cómicas, así como de extravagantes tramas alienígenas. El papel de Williams se hizo cada vez menos importante. Fue relegado cada vez más a un segundo plano a medida que perdía protagonismo en favor del Dr. Smith. Las payasadas de Smith. Ese fue un cambio frustrante para un actor de formación clásica sulky y serio sobre el material. Al final de la serie, Williams dejó el negocio en silencio. Desilusionado con Hollywood, se retiró a Argentina, donde vivió el resto de su vida en relativa paz. Irónicamente, sus primeros trabajos, especialmente Zorro, se hizo más popular más abajo en América del Sur. Su salida es un recordatorio de que aunque el humor y el encanto eran miembros del elenco que no siempre compartían la misma visión, número 8 robot actor de voz, también narró. Pocas voces en la televisión clásica son tan instantáneamente reconocibles como la del robot de Perdidos en el Espacio. Las estridentes alertas de peligro de Will Robinson se convirtieron en eslóganes icónicos de la serie. Lo que muchos fans no saben es que el hombre detrás de la voz, Dick Tufeld, también desempeñó otro papel importante. Era el narrador de la serie. Su voz guiaba a los espectadores dentro y fuera de cada desventura cósmica. Tufeld ya era un respetado actor de doblaje y locutor durante la época dorada de la televisión. Su voz era nítida, dominante y llena de autoridad, lo que le convertía en la elección perfecta para dar credibilidad a una serie que a menudo se movía entre la ciencia ficción seria y la fantasía salvaje. Su narración
ayudó a cimentar la historia incluso cuando los episodios se adentraban en terrenos extraños o cómicos. Este doble papel convirtió a Tufeld en un héroe olvidado de la producción de la serie. Dotó de coherencia y personalidad tanto al robot como a la propia narración, sin aparecer nunca en pantalla. Consiguió convertirse en una de las partes más vitales y memorables de Perdidos en el espacio, una voz que definió la serie de principio a fin. El coste ficticio de número 7 Júpiter 2 fue enorme. La nave Júpiter 2 era algo más que un viaje espacial avanzado. También era una representación del lujo futurista y la ambición tecnológica. Por ejemplo, en el mundo de Perdidos en el espacio, se calculó que la construcción de esta nave espacial costaría la asombrosa cifra de $30.000 millones. Es asombroso sobre todo teniendo en cuenta que se imaginó en la década de 1960. Esto pone en contexto todo el valor y el alto perfil de la misión de la familia Robinson. Igualmente increíble es la respuesta a la pregunta de cuánto costó construir el plató de Júpiter 2 en el mundo real. $350.000 es una cantidad desproporcionada en comparación con lo que se gastó en Star Trek. Muy pocos discutirían que la mayor parte del dinero se destinó a las elegantes paredes, las consolas parpadeantes y las luces e instrumentos de trabajo, muchos de los cuales habían sido recuperados de ordenadores reales. La yuxtaposición del astronómico precio de la película con el coste real nos dice lo serio que era. Irwin Allen mantenía viva la ilusión de un diseño con visión de futuro. Intentó que la nave fuera vista como el pináculo de los logros humanos tanto en la pantalla como entre bastidores. Para el público el Júpiter 2 era más que un escenario, era un personaje en sí mismo, uno con un precio a la altura de su estatus. El atrezo número 6 se reciclaba constantemente. Aunque, Perdidos en el espacio, presumía de decorados futuristas y equipos de alta tecnología, gran parte de ello se debía a los recortes de gastos que se hacían entre bastidores. Producir un programa de ciencia ficción en los años 60 era caro, sobre todo cuando cada episodio exigía nuevos mundos alienígenas, artilugios y equipos científicos. Para gestionar el presupuesto, el equipo de producción reciclaba habitualmente el atrezo de varios episodios. Elementos como escáneres de largo alcance, paneles de control y artefactos alienígenas se repintaban, reutilizaban o simplemente se cambiaban de posición para que parecieran algo nuevo. No se trataba de un hecho aislado, era una estrategia central. Un escáner, por ejemplo, se utilizó en 3 episodios distintos de Derelict, The Ghost Plane y Deadliest of the Species. Cada vez pasó como un dispositivo completamente diferente. La mayoría de los espectadores nunca notaron la duplicación. Gracias a una escenografía y unos ángulos de cámara inteligentes, la práctica de reutilizar el atrezo no era exclusiva de Perdidos en el espacio. Pero el ambicioso escenario de la serie lo hacía especialmente necesario. Fue un acto de equilibrio. El resultado fue una producción que exprimió al máximo cada dólar para conseguir el aspecto y la sensación del espacio exterior con un presupuesto televisivo, utilizando trucos visuales para mantener la ilusión de innovación constante mientras se reutilizaban los mismos materiales una y otra vez. Número 5. Diseño de vestuario premiado. Debajo de los relucientes y futuristas trajes Perdidos en el espacio, quedó patente que el vestuario es uno de los méritos del espectáculo. Esos trajes no eran herramientas para la ostentación. El diseñador Paul Zastavnich fue galardonado por el gremio de diseñadores de vestuario por su trabajo en la serie. Sus diseños ayudaron a crear la apariencia de la serie y su carácter de otro mundo. Zastavnich se apoyó en los atrevidos estampados de los tejidos plateados y los materiales de la era espacial para dar vida a una visión futurista. El vestuario cambiaba cada año y los uniformes y accesorios antiguos se conservaban para seguir el ritmo del ambiente. Los cambios en la exposición de su obra daban Robinson y sus compañeros como identificación visual memorable, ya que definió los tiempos en una época en la que el diseño de vestuario para televisión no se tenía muy en cuenta, especialmente en la ciencia ficción.
Este premio puso de manifiesto lo realmente innovador e influyente de su trabajo. No se limitaban a vestir a los personajes, llenaban los temas de aventura, exploración y supervivencia con lo desconocido. El vestuario de Perdidos en el espacio sigue siendo hoy un dulce recuerdo de aquel estilo de ciencia ficción de los años 60. Sin embargo, el número 4, Billy Mumy, se unió más tarde a Star Trek. A Billy Mumy se le recuerda sobre todo por interpretar al joven Will Robinson en Perdidos en el espacio. Su relación con la ciencia ficción no terminó ahí. Décadas más tarde, regresó por sorpresa al género con una aparición como invitado en Star Trek Deep Space 9 en el episodio de 1998 titulado The Siege of AR-558. Novedad interpretaba a Kellan, un oficial de la flota estelar involucrado en una de las batallas más duras e intensas de la serie. No se trataba solo de una elección nostálgica. Para Mumy, fan de Star Trek de toda la vida, fue como cerrar un círculo. Incluso durante el rodaje de Perdidos en el espacio, agradeció la oportunidad de volver a la ciencia ficción televisiva como un personaje humano, evitando las pesadas prótesis que suelen asociarse a los papeles de alienígenas. Su interpretación fue elogiada por su profundidad emocional, que encajaba a la perfección en una historia sobre los estragos de la guerra, incluso en los oficiales más disciplinados. Para los seguidores de ambas series, la aparición de Mumy sirvió de sutil puente entre dos pilares de la ciencia ficción clásica. Demostró que su contribución al género iba mucho más allá de su estrellato infantil y que aún podía mantenerse en uno de los universos de ciencia ficción más respetados de la televisión. Número 3. Las luces del robot se activaban con la cabeza. El robot de Perdidos en el espacio puede parecer un moderno Marvel de alta tecnología en las películas entre bastidores. Sin embargo, no había nada de eso. Más bien, muy poca tecnología y curiosamente físico por dentro. El traje de fibra de vidrio de 90 kilos era del doble Bob May, que no se limitó a caminar con el voluminoso traje. También tuvo que activar manualmente las luces parpadeantes del torso del robot. Como pulsando un botón oculto con la cabeza desde el interior del traje, no había controles automáticos ni sistemas remotos para la iluminación. En su lugar podía memorizar el ritmo de sus escenas y tenía que pulsar el interruptor con precisión. Movimientos, todo ello mientras interpretaba líneas y acciones en un espacio reducido, caluroso y con una visibilidad muy limitada. Esto se convirtió en una increíble capa de complicación que ya engrosaba el papel y convertía cada movimiento en una parte precisa de la actuación. Bien ensayado en la práctica, sin duda, el sello distintivo del espíritu de improvisación libre de la producción televisiva de los años 60. ¿Qué era la tecnología punta para el público cuando la cámara hacía un paneo hacia atrás? Para ser la vista de un hombre en una cúpula de fibra de vidrio, usando su cabeza literalmente para animar al robot, ese pedazo de trivia de detrás de las cámaras añade más a lo impresionante. Icónica presencia del robot resulta ser el número 2. Irwin Allen hizo Swiss Family Movie. Aunque Perdidos en el espacio era una reimaginación futurista de la familia suiza Robinson, el productor Irwin Allen no había terminado con el concepto original casi una década después de que terminara Perdidos en el espacio. Allen volvió al material original y produjo una adaptación más fiel de la novela de 1812 en 1975. Estrenó una película hecha para televisión titulada simplemente La familia suiza Robinson, protagonizada por Martin Milner, Willie Ames y una joven. Helen Hunt. Esta versión dejaba atrás los elementos de ciencia ficción en favor de la clásica supervivencia en un naufragio en una isla desierta. En lugar de en una galaxia lejana, la historia seguía los mismos temas de resistencia familiar e ingenio ante peligros desconocidos. Serie de televisión. Pero nunca alcanzó el mismo impacto cultural que Perdidos en el espacio. Aún así, demostró la fascinación duradera de Allen por las historias de familias que se enfrentan a la naturaleza. Ya fuera varado en las estrellas o abandonado en el mar, fue un momento que cerró el círculo para el hombre que ayudó a llevar el nombre Robinson al mundo de la ciencia ficción.
Lo que hace que este proyecto sea aún más interesante es la sutileza con la que pone de relieve las diferencias entre aventura y aventura. Los géneros de la época, aunque Perdidos en el espacio, se basaban en criaturas imaginativas, planetas alienígenas y escenarios de ciencia ficción de alto riesgo. La adaptación de 1975 se centró en la supervivencia práctica. No había robots ni artilugios futuristas. Solo una familia que aprendía a sobrevivir utilizando recursos limitados y trabajando en equipo de muchas maneras. Fue Allen desnudando el concepto hasta sus raíces, explorando la adaptabilidad humana. Sin las distracciones de la fantasía, sin embargo, carecía de la popularidad de su trabajo anterior. Reforzó su capacidad para reimaginar historias atemporales a través de múltiples géneros y escenarios. Agárrate fuerte porque nuestra selección superior cambiará por completo la forma de ver el espectáculo. Tema número 1 compuesto por John Williams. Antes de ganar fama con Star Wars Mandíbulas y E.T., a este compositor John Williams se le conocía como Johnny, el talento emergente que intentaba abrirse paso en Hollywood. Solo tenía 33 años cuando le contrataron para crear el tema de Perdidos en el espacio. Los productores le pidieron un sonido futurista pero pegadizo que encajara con el tema de aventuras del programa, y Williams cumplió con un dramático acompañamiento orquestal. Destacó al instante en la televisión de 1960, y es el aspecto a menudo pasado por alto de esta partitura lo que la hace tan experimental para su época. Williams, a diferencia de la mayoría de los compositores de su época, evitó las sutiles pistas electrónicas y apostó por sus grandes melodías y una orquestación completa, sellos distintivos de la legendaria carrera que estaba a punto de comenzar. Su trabajo en Perdidos en el espacio dotó a la serie de una atmósfera cinematográfica que ninguna otra serie de ciencia ficción se ofrecía en esa época. La serie puede haber dado un giro campechano, pero March es audaz y serio, dando una calidad épica a la historia, y la mayoría de los espectadores de hoy no sabrían que el hombre que creó la música más icónica del cine empezó ayudando a la familia Robinson a navegar por el espacio. Perdidos en el espacio supuso algo más que un viaje de ficción. También supuso el inicio de un legado musical. La participación de Williams en Perdidos en el espacio reflejaba también un momento de transición en la creación de bandas sonoras para televisión. Muchas series de ciencia ficción recurrían a música de archivo o a temas simplistas carentes de profundidad. Williams rompió ese molde. Sus composiciones no solo acompañaban al programa, la elevaron incluso en episodios que se adentraban en terrenos absurdos. La música enraizaba la acción y daba peso emocional a escenas que de otro modo habrían resultado vacías. Era raro que una partitura de televisión tuviera la gravedad y la estructura de una suite cinematográfica completa. El tema de apertura pasó por diferentes iteraciones a lo largo de las temporadas. Aún así, el ADN musical de Williams permaneció incrustado en la identidad de la serie. No es casualidad que la música de Perdidos en el espacio siga siendo recordada con cariño por fans y coleccionistas. Para Williams, la experiencia fue un trampolín que afinó su estilo y le preparó para los temas icónicos, que más tarde crearía para La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones y Parque Jurásico. Mirando hacia atrás, Perdidos en el espacio no solo nos dio un nuevo tipo de ciencia ficción, ayudó a lanzar una de las carreras musicales más importantes de la historia del entretenimiento. ¿Cuál de estos datos te ha sorprendido más? ¿Conocías ya la infame zanahoria o la nave espacial de $30.000 millones? Deja tu momento o recuerdo favorito en los comentarios. Si quieres más vídeos clásicos de la televisión como este, dale al like, suscríbete y haz clic en el icono de la campana. No te pierdas nuestro próximo vídeo sobre otras series de ciencia ficción icónicas que el tiempo olvidó.